Buenas tardes a todos. Ahora sí, delante me parecía algo extraño. Al parecer alguien más tenía tomado la plataforma, por eso no me dejaba hacer ninguna acción, ni conectar, ni grabar la clase. ¿Ya? Y por lo que al parecer también se salieron y se están conectando ahora de a poquitos. Vamos en 5 conectados, delante había más, pero había alguien que tenía tomada la clase. Eso, por eso me parecía extraño. Exactamente. Ya así que vamos a dar ahora que se terminen de conectar los compañeros unos 3 minutos, que todavía estamos dentro del horario, para que se terminen de conectar los otros compañeros. Y de ahí de a poquitito se están empezando a conectar. Sí, cuando uno recién se conecta, le inicia el micrófono encendido, pero intenten inmediatamente silenciarlo y la idea es que les quede la clase grabada con buen audio. Ya, 2 minutos más y comenzamos. Y ahora sí vamos a comenzar. Justo estaba viendo que, claro, alguien les escribió ahí en el grupo y es la profesora que después continúa con lo que es, ¿cierto?, el siguiente módulo. Pero, ¿cierto? Hoy día es nuestra última clase del módulo. Recuerden que nos queda pendiente una última evaluación. Ahí hay un mensaje que no se pudo ver. Nos queda la última evaluación, que es la número 4, ya que es de la clase que tuvimos el día lunes
y la clase que vamos a ver hoy. Acuérdense que para el día lunes terminamos todo lo que era metabolismo y lo que era eliminación del sistema LATME. Y hoy día vamos a ver, enfocarnos más a un poquito más como de clasificación de fármacos y revisar lo que es farmacovigilancia, que igual es una rama de la farmacología, perdón, que es bastante importante estudiarla, y aquí ya nos reporta si hay fármacos que han presentado algún efecto adverso en algún paciente. Y en base a esos reportes es que se decide el uso de sacarlo del mercado o de mejorarlo, por ejemplo, de conocer cuáles son sus efectos adversos. Acá en Chile nosotros tenemos el Instituto de Salud Pública, que es el que se encarga a través de un programa de realizar la farmacovigilancia. Así que a veces salen en el diario, ¿cierto? Las noticias se publica: Instituto de Salud Pública da de baja tal medicamento. Ha pasado mucho a veces con los anticonceptivos que vienen con algunas fallas, o incluso con cosas muy domésticas como el uso de las toallas higiénicas, ¿cierto? No solo de fármacos, también se encarga de otros productos, de poder elaborar estos informes sobre los distintos efectos adversos que puedan provocar. ¿Ya? Así que acuérdense que el día de mañana a las 9 voy a activar la última prueba, y también va a estar activada todas las demás pruebas para quien deba alguna evaluación. ¿Ya? Así que eso. Vamos a comenzar la clase. Nosotros ya hemos revisado casi todo el material. Bien, nos corresponde avanzar un poquito en algunas clasificaciones de fármacos. Nos queda mañana a las 9 la última prueba. Todo lo vimos la semana, o sea, el lunes pasado. Ahí le vamos a poner un poquito más grande. Y nos dice que en la clasificación de medicamentos, ¿cierto? Existen varios criterios en los cuales se pueden agrupar o clasificar un fármaco. Esto lógicamente nos ayuda y nos genera un gran beneficio a la hora de saber, para buscar un nombre más preciso también de cómo poder llamarlos, de poder agruparlos y así poder irlos clasificando. Y este se puede hacer de acuerdo a su mecanismo de acción, su estructura química, su uso terapéutico y su perfil farmacocinético. Ya, lógicamente igual existen muchas otras clasificaciones, y está de más decir que a veces un fármaco puede cumplir con más de una, encajar en más de una clasificación según su mecanismo de acción, es decir, según lo que hagan. Los podemos clasificar en agonistas, que son compuestos que van a activar los receptores específicos en el cuerpo, imitando la acción de neurotransmisores o de hormonas endógenas. ¿Ya? Y que esto incluye los fármacos que son utilizados para el tratamiento del asma. Los antagonistas em, funcionan a través de un mecanismo que logran bloquear los receptores específicos. Los otros los activaban, estos los bloqueaban. Y eso impide lo cierto, impidiendo que los neurotransmisores o las hormonas ejerzan su efecto, perdón. ¿Ya? Y un ejemplo de esto es utilizado en los fármacos que se utilizan para tratar las alergias. Inhibidores van a bloquear la acción de enzimas específicas que pueden alterar los procesos biológicos en el cuerpo. Por ejemplo, los inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina, los IECA, que se utilizan para tratar la hipertensión.
al bloquear la acción de esta enzima, lo que genera es la disminución de la presión arterial, ¿ya? Los fármacos que son estimulantes aumentan la actividad de ciertos sistemas fisiológicos o neurotransmisores. Ejemplos de estimulantes del sistema nervioso central está la cafeína o los medicamentos que son estimulantes que se utilizan para tratar la depresión respiratoria y los medicamentos que son depresores, que es a la inversa de los estimulantes, que son los que disminuyen la actividad de ciertos sistemas fisiológicos o neurotransmisores em, con el fin de generar cierto un enlentecimiento, un- una depresión ya de algún órgano o algún sistema. Por ejemplo, los depresores del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas, que son utilizadas para tratar la ansiedad y el insomnio. ¿Ya? Entonces disminuye la vigilia, por ejemplo, ya son bajo el mecanismo de depresores. Luego tenemos fármacos que se pueden clasificar su estructura química. ¿Ya? Y aquí nos vamos como a los componentes que tienen. Eso, ¿cierto? Según su estructura química, nosotros cuando hablamos de analgésicos, sabemos que son fármacos, van a ser todos aquellos que se utilicen con el fin de aliviar el dolor sin causar pérdida de conciencia, porque si no serían anestésicos. Solo analgésicos alivian el dolor, algunos de diferentes formas, dependiendo, ¿cierto?, de los componentes que tengan. Y algunos ejemplos de estos son los antiinflamatorios, que si bien desinflaman, también quitan el dolor, ya que son los antiinflamatorios no esteroides, como los que se abrevian con la sigla INS, como el paracetamol, por ejemplo. Ya también es un analgésico, el ibuprofeno es un analgésico. Los opioides también son analgésicos, pero analgésicos mucho más potentes como el tramadol, por ejemplo, también es un analgésico, pero la gracia es que es mucho más potente. Ya, el ibuprofeno es cierto un analgésico que es un antiinflamatorio no esteroide muy conocido por ustedes por las propiedades que tiene, ¿ya? Así que es el más utilizado dentro de este grupo de analgésicos. Y también podemos clasificarlo según su estructura en antibióticos, que son todas aquellas sustancias que independiente de su forma farmacéutica, lo que generan es que inhiben o eliminan el crecimiento de bacterias, lo que lo hace útil para tratar ciertas afecciones de tipo bacterianas, es decir, infecciones que sean a causa de bacterias. Aquí tenemos antibióticos derivados de la penicilina, como la amoxicilina, penicilina, condensatina, como otros antibióticos más potentes, cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, el, el Tazonam también son antibióticos que son de mucho más amplio espectro, ya que incluye tanto bacterias que sean clasificadas como gram positivas o gram negativas. Y tenemos los antifúngicos que según su estructura química van a ser aquellos fármacos que sean utilizados para tratar afecciones ya de tipo fúngica, es decir, que sean infecciones realizadas por hongos. El mayor hongo que coloniza nuestro organismo
y que en pequeñas colonias que no son lo suficientemente grandes como para generar una infección, ya tenemos la cándida y que esta, una vez que sale fuera, ¿cierto?, de control, puede colonizar, por ejemplo, el tracto urinario, genitourinario, la cavidad oral o, ¿cierto?, la ocular. Y es la cándida y provoca mucho prurito. Entonces, puede ser, incluso estos hongos pueden llegar, ¿cierto?, a lo que son las uñas y generar, ¿cierto?, hay una infección en las uñas. Y se deben tratar con antifúngicos, como por ejemplo el clotrimazol, es un antifúngico que conocemos harto, el fluconazol. Ya, pero, por ejemplo, el fluconazol hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tengan problemas al hígado, porque también provoca cierto como efecto secundario es hepatotóxico, ¿ya? Es para utilizarlo, ¿cierto?, en infecciones causadas por hongos. Los antivirales van a ser utilizados para tratar afecciones virales como una gripe o el virus del VIH. Acá en Chile no disponemos de muchos antivirales. Ya el antiviral más conocido que utilizamos es el aciclovir, que lo utilizamos en cremas, en comprimidos ya para tratar, ¿cierto?, el herpes, que es una enfermedad viral. Algunos para tratar la gripe y tenemos los antirretrovirales que son para tratar la enfermedad del VIH. Es decir, tenemos una gama mucho más amplia que lo podemos utilizar para mantener las cargas virales en pacientes con VIH positivo. Medicamentos que son clasificados según su estructura química como antineoplásicos. Van a ser todos aquellos utilizados para el tratamiento del cáncer. Estos medicamentos interfieren en el crecimiento y la proliferación de las células cancerígenas. Ya sabemos que un cáncer es un crecimiento desmedido de las células y que estas en algunos casos generan metástasis, es decir, se ramifican a distintos órganos. Se utilizan estas drogas antineoplásicas, que son las famosas las quimioterapias, por ejemplo, compuesta por diversos fármacos que son antineoplásicos. Estas eliminan las células cancerígenas, pero también hacen daño a las células normales. Son clasificados, también existe una clasificación mucho más específica de fármacos que son antineoplásicos que se llaman citoestáticos y que, como para conocimiento popular, existen estos fármacos que se administran a las personas con cáncer y que deben ser administrados con sus respectivos elementos de protección personal, realizar control de signos vitales, ya, sobre todo la protección para quien los administra, incluso los envoltorios se eliminan como residuos peligrosos en los contenedores de color rojo, en el REAS, que es los residuos hospitalarios, ¿ya? Em, Así que cualquier droga antineoplásica que ustedes conozcan va a ser utilizada para los pacientes oncológicos. También tenemos, según su estructura química, que se clasifican en las hormonas. ¿Ya? Las hormonas sabemos que son las que encargadas, ¿cierto?, de regular distintas funciones fisiológicas del cuerpo. Como por ejemplo, nosotros tenemos las hormonas de la tiroide, hormonas sexuales, ¿ya? Y hormonas esteroides que nos ayudan a procesar, ¿cierto? Y a controlar ciertos procesos eh, fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo. Cuando a veces existe algún déficit o
No, la producción de esta también se realiza el aporte a través de fármacos. Por ejemplo, cuando los niños presentan problemas de crecimiento o pubertad, cierto precoz, hay que tratarlas con alguna especie de fármaco, ya que por lo general a veces son hormonas. También tenemos la clasificación según el uso terapéutico. Y aquí es como más conocido y se nos hace como más cotidiano el uso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las grandes cadenas de farmacias, a partir de esta clasificación, es que logran captar bastante público. Y es que es cierto, sabemos que los fármacos en algunos casos los agrupamos según su uso terapéutico y así nos queda más fácil poder identificarlos. Por ejemplo, cuando nosotros ya comenzamos en hacernos nuestros chequeos preventivos, siempre nos hablan de los riesgos cardiovasculares que tenemos, pero no nos explican qué significa y medicamentos cuáles yo pueda utilizar, ¿ya? Entonces, clasificarlo según su uso terapéutico, ese es como el uso más cotidiano que nosotros escuchamos. Y una clasificación de estos van a ser precisamente de esta palabra que hoy en día hablamos mucho. Va a ser clasificados en medicamentos cardiovasculares. Y tal como lo dice su nombre, van a ser todos aquellos fármacos que se han utilizado para tratar enfermedades al corazón. De ahí la palabra cardio. Y vascular, ¿cierto? Habla de nuestro sistema circulatorio, de nuestros vasos sanguíneos. Entonces a veces decimos, hoy tiene una enfermedad vascular, tiene que ir a un cirujano vascular o tiene que ir al cardiólogo, ¿cierto? Es que se encarga de ver todas estas enfermedades, un cardiólogo con un cirujano vascular en conjunto. ¿Ya? Y van a ser aquellos medicamentos que son utilizados para tratar la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades cardiovasculares como por ejemplo las dislipidemias. Para la hipertensión, los más conocidos que ustedes puedan, ¿cierto?, asociar a su vida cotidiana, tenemos el losartán, el enalapril, nifedipino, ¿ya? Son como los más conocidos y más utilizados. En las embarazadas, el metildopa, ¿ya? Y para la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Tenemos medicamentos que ayudan a la eliminación, a mejorar la función cardíaca, si tiene problemas de coagulación, ¿ya? Para prevenir los infartos. ¿Qué nos indica el médico? Un xilostazol o la famosa la aspirina cardio, que la aspirina no es la misma, si bien es prácticamente el mismo componente, pero esta es una aspirina que más que utilizarlo por sus propiedades analgésicas, es por sus propiedades de antiagregantes plaquetarios. Ya, es decir, que lo que va a generar es que la sangre esté más fluidificada, más liviana, por así decirlo, más diluida, esa es la palabra, más diluida, y que no genere ciertos coágulos y que estos coágulos puedan viajar al corazón y transformarse en un infarto. Ya todos esos medicamentos son los cardiovasculares. Y lo que yo les decía, la farmacia nos dice, inscríbase en el programa cardiovascular. Los días lunes y miércoles tenemos descuentos en todos estos fármacos. Así que nos sirve ahí para asociarlo. Entonces, todos los fármacos que sean utilizados para tratar afecciones del corazón y nuestros vasos sanguíneos. Tenemos otros fármacos que son clasificados como psicotrópicos que afectan la actividad mental, el estado de ánimo y el comportamiento. Y aquí nos vamos ya en territorio de salud mental, que tenemos distintos fármacos. Ya algunos, por ejemplo, los antidepresivos, nos va a tratar, ¿cierto?, el estado de ánimo, los ansiolíticos,
los antipsicóticos ya para tratar estados mentales más distorsionados, ya, y cierto, nos sirven los ansiolíticos para tratar todos aquellos TOC, algo de enfermedades, ciertos de ansiedad, etcétera. Ya, en general se usan mucho en patologías de salud mental. También tenemos los medicamentos que los podemos agrupar según su uso terapéutico, medicamentos gastrointestinales. Y van a ser aquellos que estén destinados su uso a tratar afecciones que involucren el sistema digestivo, como por ejemplo las úlceras, ya que ahí también podemos encontrar en alguna literatura como antiulcerosos o, ay, se me fue la otra palabra. Mm, 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 mm. También para tratar la acidez estomacal y los trastornos intestinales. Ya, por ejemplo, aquí encontramos medicamentos como la famotidina, que son antiácidos, ya tienen propiedades que ayudan a regular cierto malestar estomacal, o también como los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, mm, lansoprazol también, son todos medicamentos gastrointestinales. Y otros que tratan ciertas enfermedades gastrointestinales que tengan que ver, ¿cierto? Por ejemplo, con alteraciones en la digestión también, ¿ya? Para tratar infecciones gastrointestinales, etcétera. También tenemos medicamentos clasificados según su uso terapéutico en medicamentos respiratorios. Y aquí entra todos aquellos fármacos que son utilizados para para el tratamiento de enfermedades respiratorias, como es el asma, la bronquitis y la enfermedad pulmonar obstructiva más conocida como el EPOC. Acá por lo general se utilizan todos los que son los broncodilatadores, ya como el bromuro de ipratropio, como el salbutamol, ya también en budesonida tenemos otros tipos de inhaladores, algunos corticoides, todo cierto que vengan en formato también de medicamentos que sean inhalables. ¿Ya? Y tenemos fármacos que según su uso terapéutico lo podemos clasificar en dermatológicos. ¿Y qué serán todos estos fármacos que sean utilizados para tratar distintas afecciones relacionadas con la piel? Como por ejemplo enfermedades a la piel como el acné, que debido a los cambios hormonales, ya no solamente en adolescentes, sino que igual en adultos, provoca que la piel, cierto, sus glándulas produzcan un exceso de secreción y eso genera la obstrucción de los poros y se creen estas pústulas que, mm, que, que forma el acné. O en otros casos son quistes en los casos de acné quístico. También tenemos otras infecciones, perdón, otras enfermedades a la piel como la psoriasis, que son enfermedades más relacionadas como con el sistema nervioso y que se manifiestan en la piel. El vitiligo, por ejemplo, también que es el cambio de coloración, cuando vemos personas que le van apareciendo manchas, las dermatitis atópicas sobre todo generan gran problema en la piel, ¿ya? Por lo general aquí utilizamos muchos fármacos que son del tipo tópico a través de cremas, ya sean, ¿cierto? E incluso con cremas preparados, ungüentos, ¿cierto? Recetas magistrales, ¿ya? Y también, ¿cierto? Y también medicamentos que son utilizados para infecciones cutáneas, ¿ya?
Así que ahí lo tenemos un grupo de fármacos que los podemos utilizar según el uso terapéutico que les demos. También dentro de estos fármacos tenemos los oftálmicos, que son aquellos fármacos que son utilizados para tratar afecciones de tipo ocular, es decir, lo que ocurra en nuestros ojos. Y en este caso se pueden tratar infecciones, tenemos antibióticos ya en gotas como el cloranfenicol, tenemos medicamentos, ¿cierto?, para tratar las inflamaciones, el glaucoma, en los casos de los pacientes diabéticos para disminuir la presión, inflamaciones, tenemos corticoides, que todos vienen en formato de gotitas y se administra según, ¿cierto?, la indicación médica. Ya también tenemos una cuarta clasificación de fármacos según su perfil farmacológico. Y nos dice que aquí los fármacos los podemos clasificar en 5 clases. La primera serían fármacos de acción rápida. ¿Y qué característica tienen estos fármacos? Es que tienen un inicio de acción rápido y dura poco su efecto, ¿ya? Y en estos casos incluye algunos fármacos analgésicos como el paracetamol. Y por ejemplo, ahí el paracetamol está, em, se encuentra cierto clasificado de dos formas. Es un analgésico, pero también según su perfil farmacocinético, es decir, si lo clasifico según lo que el cuerpo le hace, el cuerpo nos dice que es un fármaco de acción rápida, es decir, yo me lo tomo rápidamente, el medicamento hace efecto, me quita el dolor de cabeza, pero esta acción no es muy rápida, o sea, no es muy extensa, por así decirlo. ¿Ya? Así que todos los fármacos que cumplan con esta indicación que hagan efecto rápido y no dure mucho, son clasificados de acción rápida. Los fármacos o medicamentos que son clasificados de acción prolongada, perdón, tienen un inicio de acción un poco más lento, pero dura, ¿cierto?, en el cuerpo un tiempo mucho más prolongado. Y en este caso tenemos medicamentos que son utilizados para el control del colesterol. Ya son fármacos que a lo mejor se demoran en hacer efecto, pero una vez que lo hacen, también va, cierto, generando su acción de forma mucho más prolongada. También tenemos medicamentos de liberación controlada. Y en este caso, los fármacos se liberan gradualmente. Al principio, se libera gradualmente al principio activo. Es decir, no es que usted se toma el fármaco inmediatamente, recibe todo el efecto y se envía todo como bombardearlo. Ya, los fármacos que son de liberación controlada se van eliminando de poco a poquito el principio activo en el cuerpo, manteniendo niveles terapéuticos constantes. Ya, en este caso, estos fármacos de acción prolongada son muy utilizados para el tratamiento de enfermedades crónicas, porque así, cierto, nos asegura que tiene buen rato haciendo su efecto. Como tiene cierto, va haciendo el efecto de forma controlada, no es que lo hace una vez rápido y se va para la casa, sino que de a poquito lo va tratando de hacer de forma controlada. Y tenemos medicamentos, perdón, de vida media corta. Estos medicamentos se eliminan rápidamente del cuerpo, lo que requiere dosis frecuentes. Y en este caso incluimos al grupo de los antibióticos. Por eso nos dan los antibióticos y más encima nos encarga. No se salte ninguna dosis, no consuma alcohol, ya se olvide una que la tome inmediatamente porque todos estos factores influyen, ¿cierto?, en la vida media corta de un fármaco, ¿ya?
y que se eliminan rápidamente del cuerpo. Y eso va a hacer, cierto, que yo necesite dosis más seguidas. Los antibióticos los tomamos sí o sí por 7 días y cada 12 horas, porque hay algunos, cierto, o si no, no alcanzamos los suficientes niveles ya del fármaco. Y también tenemos la clasificación de medicamentos de vida media larga. Y dice que permanecen, perdón, en el cuerpo durante más tiempo de lo habitual, por ejemplo, o cierto más tiempo de versus otros fármacos, lo que permite que una vez administrado ya las dosis sean menos frecuentes. Y estos medicamentos están incluidos fármacos que son utilizados, ¿cierto?, para tratar problemas, afecciones como, ¿cierto?, una depresión. Tenemos fármacos antidepresivos y medicamentos para tratar la diabetes. ¿Ya? Dice que esta clasificación proporciona una estructura útil para comprender los diferentes tipos de medicamentos y cómo se utilizan para el tratamiento de diferentes enfermedades y afecciones. Es importante tener en cuenta que un medicamento puede pertenecer, perdón, a múltiples categorías según los criterios anteriormente mencionados. Es decir, un fármaco puede ser antagonista, puede ser de vida media corta, puede tener varias clasificaciones a la vez. ¿Ya? Nos vamos a tomar un pequeño recreo y vamos a volver con la última parte, que le vamos a sumar otra clasificación, que esta clasificación corresponde a una clasificación internacional que nos ayuda como a estandarizar la clasificación de fármacos. Y es esta clasificación ATC, que significa una sigla en inglés de anatomía, terapia, química y clasificación de sistemas. ¿Ya? Entonces son esos factores los que se utilizan para realizar esta clasificación. ¿Ya? En- y esta forma de clasificarlos la creó la Organización Mundial de la Salud y su fin es poder estandarizar, igualar, ¿cierto?, la clasificación y la descripción de cada uno de los fármacos, además de la estructura jerárquica de la clasificación ATC, que esta consta de 5 niveles. ¿Ya? Así que a la vuelta del recreo vamos a ver los 5 niveles que me da esta clasificación de fármacos. ¿Ya? Nos vamos a tomar un pequeño recreo y volvemos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Si no, nos tomamos el recreo. Solo recuerden que mañana a las 21 les voy a activar la última prueba y también todas las pruebas que deban. Así que la prueba va a estar activada de jueves para el viernes. Si no hay más dudas, consultas, nos tomamos un pequeño recreo y volvemos.
Ya, chicos, ¿cómo están? ¿Están ahí un poquito más, menos atareados con el descansito? Vamos a dar un minutito más de descanso. Ya que día en nuestra última clase nos queda muy poquito de que ver, que es esta clasificación internacional, y revisar un poquito la rama de la farmacología, que es la farmacocinética, y damos por finalizado no solamente la clase, sino que también el módulo. Recuerden hoy día dar, perdón, el día de mañana hasta el viernes, hasta las 23:50 les dejo activada la otra evaluación. Sí, vamos a dar unos 3 4 minutitos más y comenzamos con nuestra clase.
Vamos a continuar con la clase. Como había dicho antes del recreo, hoy día nuestra última clase y cierre de módulo. Ya por lo tanto, mañana a las 9 se activa la última prueba y ojo que también se activa para aquellos que en algún momento quedaron debiendo alguna evaluación, ya también puedan dar alguna que tenga atrasada. Ya, así que todas van a estar disponibles hasta el viernes, hasta las 23:50. Y otra forma de poder clasificar los fármacos es a través de esta clasificación ATC. Y esta es un poquito más compleja y quizás no la veamos tanto acá porque es una norma, cierto, más bien internacional que nos sirve para estandarizar la clasificación de fármacos. ¿Ya? Y es la clasificación ATC, que es una sigla en inglés que tiene que ver con distintos niveles como anatómico, por eso es la A, la T terapéutica y la C de química, ¿ya? Y es un sistema ampliamente utilizado para clasificar los medicamentos a nivel internacional. Fue desarrollado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y se utiliza para estandarizar la clasificación y la descripción de los fármacos. La estructura jerárquica de la clasificación ATC consta de 5 niveles, cada uno de los cuales proporcionan información detallada del medicamento en cuestión. Y estos 5 niveles es que se van agrupando y van clasificando el fármaco. Ya, aquí es un poquito difícil porque se crea una codificación, pero lógicamente es para efectos de la prueba, para que lo tengan para conocimiento cierto personal. Para efectos de las pruebas no vamos a preguntar clasificaciones, pero sí que sepan cuáles son los 5 niveles, ya cuál es el uno, el 2, el 3 y más o menos tengan un poquito una pincelada de lo que es este sistema, que como les digo es una norma más internacional, por eso quizás no es tan, por así decirlo, no está tan interiorizada en nuestro sistema, ya. Pero es una forma de estandarizar un poco más, ¿cierto?, lo que es la clasificación de los fármacos. Y los 5 niveles que tiene, el número uno es el anatómico, el segundo es el terapéutico, el tercero es el farmacológico químico, el cuarto terapéutico farmacológico y un quinto que tiene que ver con lo químico, terapéutico y farmacológico. El primero, como su nombre lo dice, el primer nivel es el anatómico y agrupa los fármacos aquí según el sistema o el órgano sobre el cual actúan principalmente. Cada grupo se identifica con una letra mayúscula, es lo que yo les decía que va creando una codificación. Entonces, en el primer cierto nivel vamos a poner cierto, clasificarlo según el órgano o el sistema en el cual hace efecto. Por ejemplo, la A para medicamentos del sistema digestivo y metabolismo. B, medicamentos del sistema cardiovascular, todo lo que sea corazón y vasos sanguíneos. C, medicamentos que sean para el sistema nervioso. D, medicamentos para el sistema musculoesquelético. ¿Ya? Y ahí le vamos otorgando una letrita en mayúscula de acuerdo, ¿cierto?, al, al órgano o al sistema en el cual, ¿cierto?, encaja el fármaco. Después les podemos agregar un segundo nivel que es el terapéutico. ¿Ya? Y dice que en el segundo nivel los grupos del nivel anatómico se subdividen según su indicación terapéutica principal. Cada subgrupo se identifica con 2 dígitos numéricos. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos la A y 001 para identificar a los preparados odontológicos. Todos los que van, ¿cierto?, utilizados, ¿cierto?, dentro de estos preparados ya van en esa clasificación. Luego tenemos el B01, tenemos los antitrombóticos y los C01, agentes cardíacos. Y así le vamos agregando al nivel anatómico, le agregamos 2 dígitos, la letra mayúscula y 2 dígitos más, que tiene que ver, ¿cierto?, que este grupo anatómico se subdivide según su indicación terapéutica, es decir, para qué están
indicados los fármacos. Después tenemos un tercer nivel, que es el farmacológico químico, y en este tercer nivel los fármacos o medicamentos se clasifican según su estructura química y su mecanismo de acción. Cada grupo se identifica con una letra mayúscula adicional. Por ejemplo, agentes antidepresivos van a tener la C, ya que es la de la primera al nivel anatómico, dos dígitos, 02, que es del nivel terapéutico, más una letra mayúscula que me va a identificar el tercer nivel como farmacológico químico. Por eso yo le decía un poquito difícil de entender, pero con que comprendan que es una norma internacional que nos ayuda a estandarizar y que consta de 5 niveles, ya hay que sepan cuál es. El uno es anatómico, el dos terapéutico, el tres farmacológico químico, el cuarto terapéutico farmacológico y el quinto, cierto, químico terapéutico farmacológico, porque el otro lo podemos aprender como algo más práctico cuando conozcamos los fármacos y podemos ubicar las estanterías, por ejemplo, de una farmacia de acuerdo a esa clasificación y después podemos buscarlo por códigos a través del sistema computacional, por ejemplo, ¿ya? Pero por ahora, cierto, con algo más simple. Y el cuarto nivel, que es el terapéutico farmacológico, dice que en el cuarto nivel los grupos se subdividen aún más según su estructura química específica, según su mecanismo de acción y su indicación terapéutica. Cada grupo se identifica con un número, por ejemplo, cierto, nos quedaría la codificación en este caso como C01DA y C02, CA para, cierto, el primero para glucósidos cardíacos, el segundo para derivados de la imidazolina. Ya es un poquito complejo, pero como les digo, esto es más que nada unos ejemplos para que entiendan que existe una codificación. Y el quinto nivel que involucra em, ya el químico, terapéutico y farmacológico nos dice que se identifican los fármacos específicos según su nombre genérico. Cada grupo se identifica con la letra mayúscula. Por ejemplo, nos queda el grupo C01, em, C01 de A02, que corresponden a medicamentos como la digoxina, y el C02CA01, que es la clonidina. ¿Ya? Dice que esta estructura jerárquica permite una clasificación sistemática y detallada de los fármacos, los que facilita su identificación, prescripción, dispensación y su análisis a nivel mundial. Ya, entonces, por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos clasificaciones que según nuestro Instituto de Salud Pública nos regimos, pero por ejemplo, si nos fuéramos a cualquier otra parte del mundo, una forma de poder agrupar los fármacos de forma más detallada y específica, sabemos que existe esta norma internacional que podemos ir agrupando de acuerdo a distintos niveles. Además, la clasificación ATC se utiliza en la elaboración de estadísticas sobre el consumo de medicamentos, en la investigación de farmacéutica y en la comparación de la utilización de medicamentos entre diferentes países y regiones. Entonces, también nos aporta distintas funciones, ¿ya? O sea, nos aporta bastante información sobre un fármaco donde lo podemos utilizar, ¿cierto? Para tener algo más sistemático, ¿ya? Y poder organizar la dispensación de lo que son los fármacos. Ya, aquí igual tenemos otro tipo de clasificación. Por ejemplo, tenemos, acuérdense que existen, de acuerdo a las características de un fármaco, muchas clasificaciones. Y aquí tenemos una de acuerdo a grupos. Por ejemplo, tenemos el grupo número uno, podemos incluir aquellos fármacos que sean estupefacientes.
ya que según esta clasificación, estos fármacos, la única forma de adquirirlo será a través de una receta que sea especializada, ya la cual tiene un código de barra y serán registrados en los libros de control de venta, ¿cierto? Para ver el tema de las recetas, ¿ya? Y estas recetas o estos, ¿cierto? Son expedidos por la Secretaría de Salud. Por ejemplo, ¿qué fármacos se utilizan, ¿cierto? Bajo recetas especializados? El fentanilo, ya la morfina, meripedidina, metadona, ya fármacos que cierto generan efectos que podrían utilizarse, por ejemplo, como efecto como de drogar a una persona, ya son solamente utilizados con venta con receta especializada. Incluso en el hospital son, cierto, también con receta especializada y hay que pedirle al médico que le haga de tal forma y realizar el cobro en farmacia del hospital, lógicamente, y es con una vez la receta retenida, porque sabemos que dentro de los recintos hospitalarios también se da mal uso, ¿cierto? Y nos falta, ¿cierto?, el profesional que cobre más de una vez la receta. Y en parte de estos fármacos, es por eso que a veces los encontramos de forma, ¿cierto?, comercializándola en distintas ferias, por ejemplo. Ya tenemos otro grupo que, cierto, corresponde a los psicotrópicos. Y estos requieren para su adquisición también receta médica y, cierto, dice que las recetas se retienen una vez, cierto, al momento que se cobra la receta. Se registra también en los libros de control. Solo se podrá prescribir dos presentaciones del medicamento. Tendrá una vigencia de 30 días, aparte, cierto, de al ser utilizada. Ya, aquí tenemos medicamentos como el alprazolam, ya que son para tratar algunos medicamentos psicotrópicos como antipsicóticos también, el barbital, amobarbita, ya que son fármacos, por ejemplo, también para tratar la esquizofrenia, también nos sirven, etcétera. Ya, fármacos también que sean de un tercer grupo, que también son psicotrópicos y que en este caso requieren solo receta médica y cierto se podrá em, hacer uso de las recetas tantas veces como se sea indicada, ¿ya? Ya al surtir, nos dice que al surtir la receta deberá ser también retenerla cada vez que sea utilizada. Ya, y todo esto está de más decir que vienen, ¿cierto?, con una codificación y el nombre de quién, y muchas veces nos piden hasta el carnet cuando la compramos en las farmacias para poder adquirirlas. Acá encontramos medicamentos como la risperidona, el escitalopram, la fluoxetina, sertralina, ya anfebutamona, que son fármacos para tratar, por ejemplo, alucinaciones, depresiones, ¿cierto? Esquizofrenia, etcétera. También tenemos otros fármacos, el grupo número 4 que está, ¿cierto?, indicado para lo que son los antibióticos. ¿Ya? Y se surtirán hasta 3 veces. Ya en la tercera vez que usted compre un antibiótico que requiera de receta, esta será retenida. Por eso que todos los antibióticos, igual aunque sea una amoxicilina que usted utilice, también nos piden la receta médica de las farmacias. Y aquí tenemos como, por ejemplo, la buspirona, ya también tenemos otros ejemplos más conocidos como una ceftriaxona, un tazonam también, sobre todo los que son como más de amplio espectro y de uso clínico. Ya también tenemos un grupo de fármacos que se pueden vender sin receta en farmacias,
ya, y son sí o sí también exclusivamente venta en farmacia, pero que no requieren de receta médica, que son, por ejemplo, las aspirinas, el paracetamol, el ibuprofeno, algunos vitamínicos o nasoprosteno, ya, en general muchos antipiréticos o analgésicos son vendidos exclusivamente sí en las farmacias, pero sin receta. Ya por eso yo siempre seré el llamado de comprar en los lugares establecidos. Ya porque también hay otros fármacos que no son utilizados netamente vendidos en farmacias, los podemos encontrar en supermercado y cierto, son de venta sin receta y lo podemos encontrar de forma regular en comercios como por ejemplo supermercados, ya que no son cierto exclusivamente de su uso, de su venta, perdón, en farmacias. Por ejemplo, aquí tenemos aerosoles para calmar el dolor, pastillas para la garganta. Esos, nos referimos con esto a los famosos, ¿cierto? Las pastillitas de menta o los de propóleo, también los sprays que se venden, ya medicamentos líquidos para tratar la tos, etcétera. Ya, esto a veces los encontramos cuando vamos a pagar, ¿cierto? Ahí en los supermercados. Ya, pero lo que no sería cierto cotidiano encontrar de los otros fármacos que me piden receta y muchas veces estas recetas ni siquiera es que solamente se los pide el vendedor o el auxiliar de farmacia, sino que este va y le pregunta, cierto, sobre todo si la receta está sospechosa o fuera del plazo al químico farmacéutico si es que autoriza la venta, ¿ya? Y en algunos casos, cuando la receta dura máximo hasta 3 veces, le van sacando una copia o le va llevando un registro atrás, ¿cierto? Con un timbre en la fecha, ¿cierto? Cuando fue vendida cada dosis. Y que después tiene hasta 30 días para volver a cobrar la siguiente, ¿ya? Y hasta aquí ya nos vamos, dejamos de hablar un poquito de fármacos, ¿ya? Y nos vamos con revisar lo que es la farmacovigilancia, que es una rama de la farmacología que yo les decía que no es menor estudiarla, ya que nos aporta bastante información de cómo es el comportamiento de los fármacos. ¿Ya? Por eso nos dice que la farmacovigilancia es un proceso continuo de monitoreo y de evaluación de la seguridad de los medicamentos una vez que están en el mercado. El objetivo principal es detectar, evaluar, entender y prevenir los efectos adversos o cualquier otro tipo de problema relacionado con los medicamentos. Es decir, una vez que los fármacos salen al mercado y son consumidos por los usuarios, se les hace un seguimiento. ¿Y quiénes son las principales personas que nos aportan cierta información de cómo se comportan estos fármacos? Son los usuarios. A veces han reportado, por ejemplo, fármacos que provocan mucha tos, resequedad de las mucosas, etc. Y así es importante para detectar y prevenir algunos efectos adversos. Por eso, cierto, es importante su estudio. ¿Qué objetivos tienes entonces? Tiene entonces la farmacovigilancia. Detectar reacciones adversas, como identificar y recopilar información sobre posibles efectos secundarios no conocidos del medicamento. Ya cuando se crea un medicamento, lógicamente este igual se pone a prueba, según sus componentes se sabe, pero la mejor forma de conocer su forma y qué genera, acuérdense que no todas las personas tenemos el mismo organismo, es a través de detectar estas reacciones adversas y detectar aquellas que no conocemos de los fármacos. Evaluar la seguridad, analizar la gravedad y frecuencia de las reacciones adversas para determinar si un medicamento es seguro su uso o no. Comprender los riesgos, ya investigar las causas y factores de riesgos asociados con la acción adversa. Prevenir problemas, tomar medidas para minimizar o prevenir los efectos adversos como
em, como también las actualizaciones de las etiquetas de los medicamentos, los cambios en las dosis y restricciones sobre su uso. Promover el uso seguro por sobre todas las cosas es un objetivo de la farmacovigilancia. Proporcionar información y educación sobre la seguridad y el uso adecuado de los medicamentos, tanto a profesionales de la salud como al público en general. ¿Ya? Em, Como fue lo de las vacunas del COVID, chiquillos, al principio, lógicamente, varias eran experimentales, ¿ya? Porque, lógicamente, era una situación de crisis, ¿ya? Pero todas, incluyendo no solo las vacunas del COVID, sino que todos los fármacos y todas las vacunas que se utilizan en nuestro sistema de salud, siempre, como yo les decía, el Instituto de Salud Pública acá en Chile es el encargado de realizar esta farmacovigilancia. Y, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando se empezaron a administrar las vacunas, había ciertos laboratorios porque lógicamente cambiaban los componentes? Creo que eran unas que provocaban problemas a la coagulación, por ejemplo, que no se podían administrar en adultos mayores, ¿ya? De eso se encarga la farmacovigilancia. Ya es como de hacer un seguimiento. Es como lo mismo, por ejemplo, cuando las chicas, ¿cierto?, están dadas de alta y se van a la casa con su recién nacido. Ya queda citada después un control, se le hace hasta un seguimiento, ¿cierto?, a la madre y al recién nacido, hasta incluso hasta los 10 días, para saber cómo se alimenta ese bebé, después ese bebé queda en control, etcétera, ¿cierto? Durante muchos años se le realiza un seguimiento de cómo va su crecimiento. Aquí la farmacovigilancia, ¿cierto? A través de todos estos objetivos de por qué se realiza, ya nos otorga sobre todo lo más importante es poder utilizarlos de forma segura. Yo les decía, por ejemplo, en pandemia, como el caso que dio la compañera, no solo las vacunas en el aspecto de salud fueron las que presentaron algunos inconvenientes. También se reportó, por ejemplo, que muchos nacimientos, ¿cierto? Que se dieron cierto sospecha de cierto de concepción en pandemia, por el hecho de que salieron muchos lotes de anticonceptivos que venían fallados o con menos dosis o tenían algo, ¿cierto? Y a través del reporte, a través de las personas, es que se logra establecer eso y manda como orden, ¿cierto?, al Instituto de Salud Pública, retirar todos esos fármacos, ¿cierto?, o que presentan algún problema o que no generan buena efectividad y prohibir la venta y el consumo de esto. Como les decía, a veces no solamente con los fármacos, sino que a diario vemos, por ejemplo, a veces nos toca con las leches para los niños, las toallitas húmedas, toallitas higiénicas, ¿cierto? Algo más cotidiano, que vienen con alguna falla, entonces a través, ¿cierto?, de estos seguimientos que se les realizan, como son de utilidad pública, ya inmediatamente se hace el retiro ya de em, de estos objetos, pero no sé cómo llamarlo, de estos productos que se encuentren con alguna falla o generen algún efecto adverso en la población. El proceso de farmacovigilancia también involucra ciertas etapas o ciertos procesos de cómo vamos recopilando esta información y qué hacemos con esta. Lo primero, ¿cierto?, es la detección. Y para esto se recopilan datos de múltiples fuentes, como son informes de pacientes, médicos, que es cierto, usted fue al médico y después al control y me pasó tal problema con este fármaco, el medicamento, cierto, el médico lo reporta a través de ensayos clínicos, de la literatura médica para identificar posibles, cierto, reacciones adversas. Luego de esto tenemos, cierto, un segundo paso que sería la notificación. Los profesionales de salud y los pacientes informan sobre cualquier efecto adverso sospechoso a las autoridades sanitarias competentes y que estas son las que toman
las decisiones. Lógicamente, todos los fármacos, chicos, trae en su descripción de la información, dice si usted presenta, por ejemplo, cierre de la vía aérea, un rash cutáneo, me está dando indicios de que somos alérgicos o a otra alteración, suspende inmediatamente la ingesta del fármaco. ¿Ya? Pero eso sería cierto que a usted le provocó en particular eso. Pero, ¿cierto? Cuando detectamos efectos adversos que no son conocidos de los fármacos, ya hablamos de algo más macro y a nivel, ¿cierto? Más de población y se transforma en un problema de salud pública porque indica la retirada de todo un lote y a veces hay gente, ¿cierto? Que si bien se difunde la información, hay gente que igual, ¿cierto? De algún modo no obtuvo la información y, y cierto, después de algún tiempo presenta problemas por haber consumido el fármaco que hace rato, por ejemplo, que ya se había sacado de su circulación del mercado. ¿Ya? Después tenemos otro paso, que es la evaluación. Acá, ¿cierto? Las entidades, ¿cierto? De salud, ya se lleva a cabo una evaluación detallada de la información recopilada para determinar la causalidad y evaluar la gravedad y el riesgo de la reacción adversa. Es decir, cuánta población afecta, a quiénes afectan y cierto para poder tomar alguna decisión, que es pasar al cuarto paso, que es tomar la acción. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, hice una detección, recopilé información, hubo persona que notificó, ¿cierto?, que sí presentaba problemas, luego, ¿cierto?, se llevó a cabo una evaluación y se llegó a la conclusión de que los efectos eran bastante tóxicos para las personas, es necesario que yo tome una acción, es decir, que tome una decisión dependiendo de lo que evalué para tomar las medidas correspondientes, que es el ejemplo que yo les daba, que en este caso el Instituto de Salud Pública genera cierto la alerta sanitaria y pide el retiro de todo, por ejemplo, los anticonceptivos ya inyectables que cierto tengan tal componente y tal lote, ¿ya? Entonces puede tomar diversas medidas como actualizar la información del medicamento en la etiqueta, restringir su uso o simplemente retirarlo del mercado y llevarlo a estudios adicionales, ¿ya? Mm, mm, mm. No se preocupe, Silvia. Ya nos queda poquito para terminar. Solo recuerda que mañana tenemos la evaluación. ¿Ya? Y después nos queda el quinto paso, que es la comunicación. Se comparten los hallazgos y decisiones de los profesionales de salud, los reguladores y el público para garantizar una toma de decisión informadas y una mayor conciencia sobre la seguridad de los medicamentos. Entonces es bastante importante estas etapas de la farmacovigilancia, puesto que esto nos va a dar, ¿cierto?, el uso seguro de los fármacos. ¿Ya? Em, Así que por eso es tan importante también estudiar la farmacovigilancia y siempre estar atentos, ¿cierto? Nosotros como consumidores de fármacos, en ver qué efectos, ¿ya? Yo siempre sugiero cuando tomamos un fármaco, como no somos muy expertos en farmacología, em, siempre revisar los folletos, sobre todo si el fármaco lo compramos nosotros mismos. Por ejemplo, yo les decía que el ibuprofeno es un fármaco que es, como ahora saben, sin receta y lo podemos encontrar en las farmacias, pero, por ejemplo, uno de los efectos adversos, si usted no lo conoce, es que igual provoca harto sangrado gastrointestinal, incluso de las encías. No en todas las personas, pero en alguien puede provocar muchos ciertos lesiones a la mucosa si es que lo toma mucho en exceso. ¿Ya? Entonces siempre es importante como leer los efectos. Por ejemplo, si tengo una úlcera gástrica, no conviene que tome un ibuprofeno. Ya tengo que cambiar ahí de analgésico o antiinflamatorio. ¿Ya? Siempre leer las indicaciones, contra qué está indicado,
Ya, ¿qué nos dice si presenta un efecto? Acuérdense del efecto de idiosincrasia que se da en un pequeño porcentaje, reacciones muy rebuscadas, por así decirlo. Siempre ya si encontramos que está algo fuera de lo normal, reportarlo porque así se pueden generar mejoras en los fármacos. ¿Ya? Entonces nos dice que la importancia de la farmacovigilancia radica en proteger la salud pública al identificar y minimizar los riesgos asociados al uso de medicamentos, mejora la seguridad y calidad de los medicamentos disponibles en el mercado. También facilita la toma de decisiones informadas por parte de los profesionales de la salud y de los pacientes. Contribuye al desarrollo continuo de políticas de salud y regulación farmacéuticas. Ayuda a mantener la confianza del público en el sistema de atención médica y en la industria farmacéutica. Lógicamente, porque, cierto, entre más fármacos con menos seguridad se puede usar que generen más fallo y más daño en las personas, ¿qué seguridad me va a dar el uso de estos? ¿Ya? Entonces, en resumen, la farmacovigilancia, perdón, desempeña un papel crucial en en la protección, perdón, de la salud pública al identificar y abordar los riesgos asociados con el uso de medicamentos y garantizar así su uso seguro y eficaz de estos fármacos. ¿Ya? Y eso es todo el final, ¿cierto?, del módulo. Creo que una rama que no tiene que ser menos importante que otra, ¿cierto?, es en la farmacovigilancia. En el fondo, a partir de esta, ¿cierto?, podemos evaluar la efectividad y el uso seguro de los fármacos. ¿Ya? Así que eso. Ya, chicos, voy a cargar la lista. Quien, cierto, me vaya quedando presente, no hay problema que se vaya retirando. Nos quedan solo unos minutitos de clases. Acuérdense que lógicamente después ustedes continúan, pero ya saben que continúan con otra profesora. Em, Hasta aquí, ¿cierto? Llega nuestra clase. Vamos a cargar la lista y recordarles que mañana tenemos evaluación. Ya, vamos a cargar la lista y a medida que vayan quedando presente, ¿cierto? Se pueden ir retirando. Ustedes son el curso de farmacia 8. Y este módulo es un poquito largo, son varias clases, ya son 8 clases, pero es bastante interesante. Eso sí, un poquito difícil, pero las notas siempre igual han sido bastante buenas, ¿ya? Así que... em, qué bueno que hayan, por así decirlo, ¿cierto? No hay que decirlo sobrevivir al módulo, sino que le hayas llamado igual la atención, ¿cierto? Parte de lo que vimos en este. Ya, a mí mi parte favorita sobre todo es la que tiene que ver con la farmacovigilancia. Todo el módulo es interesante, pero no está de más saber, ¿cierto?, cómo nosotros podemos reportar los distintos efectos de los fármacos. ¿Ya? Y así aseguramos, ¿cierto?, lo que es el promover el uso seguro de estos. ¿Ya? Jacqueline Allende, Presente, profesora, y buenas noches. Gracias buenas por todo. noches, hasta luego. Joana Arces, Silvia Barras, Silvia me dijo que se tenía que conectar. Viviana Carballo, Joana Castillo, ya si alguien tiene problema con el micrófono me deja un mensajito. Joana Castillo, Dominique Chamorro, Michael Fernández estaba ahí, lo vi. Sí, em, presente, profesora, que le hasta vaya bien. luego. Igual, chiquillos, que tengan un buen fin de curso. Este es un curso igual bastante largo, así que ahí que les vaya muy bien en todos sus módulos. Jennifer García, Sixtina Jara también estaba. Presente, profe, buenas noches, queja. Buenas noches, igual. Eldi López.
Presente, profe, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Ariana Lovera, Paola Miranda. Presente, gracias, buenas noches. Noches. Paulo Morgado, Bárbara Muñoz, Susana Palva. Presente, profesora, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Lucila Pedrosa, Lisandra Quintero, Claudia Rojas, Ani Romero. Presente. Buenas noches, Buenas Ani. noches. Laura Ruz. Presente, profesora. Buenas noches. Rosa Noche. Saavedra. Presente, profe, gracias, buenas noches. Noches. Carely Sarcos. Presente, profe. Buenas noches. Paula Troncoso. Presente, buenas Buenas noches. noches. Fanny Valdebenito. También la vi Presente, conectada. profesora, muchas gracias. Buenas noches. Agradecen. Y ahí estamos. Ya. Profe, una consulta. Tuve tan mala señal y tuve no muy conectada en la clase. Carolina Eh, Vallejo, profesora, no la Buenas nombre. noches. Dígame, eh, Velázquez tampoco. espérenme un poquitito. Laura, sí. Sí está presente. Ya, dígame ya, nomás la consulta, la- ahora sí. profe, lo que pasa es que no escuché. Mañana las pruebas van todas las pendientes también. Todas las pruebas que estén pendientes y la última prueba igual. ¿Ya? Ya, de las 7 de la tarde, ¿está bien? Desde las 9 en adelante. De las 9. Ah, Des- ya, eso me faltó. Ya, ok. Muchas Profe, gracias, profesora. Hasta profe Rosa luego. Saavedra, presente. Rosa, ¿Sí? ya. Y María Vallejos me faltaba. No, Rosa Saavedra, sí, señorita. Ya. Estamos listas, chicas. Ya, gracias, buenas Entonces, noches. hasta luego. Y era Rosa.